buenas tardes, estimados teleparticipantes. Bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño Líder en Pediatría. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Claudia Rentería Valdivieso, médico inmunólogo, alergólogo, que labora en la Unidad Funcional de Asma, Alergia e Inmunología de nuestro instituto. Ella tratará el tema, manejo ambulatorio de alergia respiratoria. Queda con ustedes la doctora Rentería. ¿Puede empezar, doctora? Muchas gracias, ¿qué tal? Nuevamente las disculpas del caso por los problemas tecnológicos que han habido. El día de hoy vamos a presentar el tema de manejo ambulatorio de alergia respiratoria. Entonces, primero es bastante importante conocer cuál es el mecanismo de todo lo que es alergia respiratoria, ¿no? Básicamente el tema usualmente inicial, ¿no? Que es el tema de alergia respiratoria alta, ¿no? Generalmente pues tenemos, en el caso de un origen alérgico, tenemos un alergeno inicial que va a estimular a la inmunoglobulina E, ¿no? Que finalmente va a unirse a los mastocitos, a los receptores de los mastocitos. Aquí vemos ya el antígeno, generalmente es un alergeno que se une a la IgE, que activa los mastocitos, y estos mastocitos pues van a producir, ¿no? Secretar histamina. ¿Qué pasa cuando se secreta histamina? Van a estimular todo un mecanismo inmunológico, pero también van a activar todo un mecanismo anatómico, sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto al mecanismo inmunológico, pues va a haber todo un reclutamiento de células inflamatorias, de factores inflamatorios, ¿no? Como van a ser, pues, leucotrienos y de allí muchos targets para los medicamentos, ¿no? Los tromboxanos, prostaglandinas, factores activadores de plaquetas, ¿no? Van a reclutar también la producción de interleuquinas proinflamatorias, ¿verdad? Y vamos a hacer un feedback con la producción de anticuerpos que inicialmente van a ser anticuerpos IgM, ¿no? Y hay muchas veces que van a ser, ya hacen el switch a IgE, ¿no? Entonces, finalmente vamos a observar células inflamatorias a nivel de mucosa y vamos a pues observar eosinófilos, neutrófilos, basófilos y linfocitos. Entonces, esto es muy importante porque vamos a hacer estudios de eosinófilos en mucosa nasal, en lavados nasales, y vamos a observar a qué predominio de células está en este caso, nuestra rinitis alérgica, ¿no? Pero también, aparte de todo este tema inmunológico, también hay estimulaciones a nivel sensorial. Entonces, se dice que la histamina va a estimular el nervio trigémino, que finalmente va a ir por la vía parasimpática y va a estimular el centro del estornudo. Y finalmente vamos a tener, pues, debido a este estímulo, estornudos en el caso de la rinitis alérgica. Después vamos a tener también un estímulo directamente de las glándulas, ¿no? A partir del centro de secreción, ¿no? De las glándulas de la mucosa nasal, que va a ser la principal fuente de la rinorrea, ¿no? Pero no es la única. También hay un 10% aproximadamente que va a ser a partir de lo que es el estímulo de los vasos a nivel de mucosas, ¿no? Entonces vamos a generar congestión, exudación y edema, y son estos síntomas los que van a generar pues el bloqueo nasal u obstrucción nasal, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí ya hemos visto varios targets de tratamientos en función al tipo de rinitis alérgica, en función al tipo de alergia respiratoria. Después tenemos también las clasificaciones. No es lo mismo tratar una rinitis alérgica, una alergia respiratoria leve, una moderada o una severa. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta cuál es la severidad de nuestra alergia respiratoria. Entonces, este es un tipo de clasificación de severidad de rinitis alérgica de la guía japonesa del 2017, en función a los síntomas. Ellos evalúan mucho el tipo de rinitis en función al síntoma, por ejemplo, ¿no? Y tenemos aquí, pues, estornudos. Tenemos una severidad, si es que es más de 20, ¿no? Sería mayor o igual a 21.
Entonces sería más de 20 con una severidad de 4 cruces, 3 cruces de 20 a más de 10, ¿no? 2 cruces de 10 a más de 5, ¿no? Y así sucesivamente. El mismo número de episodios en el caso de rinorrea, ¿no? Y en el caso de obstrucción nasal tenemos que tener en cuenta bastante este síntoma. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar una comorbilidad, ¿no? Como poliposis nasal, ¿no? En el caso de que el paciente tenga pues alteración del olfato, ¿no? Entonces tenemos, si el paciente tiene todo el día obstruido, es una severidad de 4 cruces. Si el paciente tiene una obstrucción que genera de problemas en el día, una obstrucción 3 cruces, y así sucesivamente, ¿no? Como vemos en el cuadrito aquí. Un punto importante, una variable importante que tenemos aquí también y que se ve en todas las guías, es el problema que genera en la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí cuando es mucha severidad, por ejemplo, incluso hay veces que genera dolor, genera complicaciones, y eso también se ve en la severidad y se toma mucho en cuenta con respecto al tratamiento, ¿no? Entonces, aquí, este es también un cuestionario, uno de los cuestionarios que se realiza a los pacientes con rinitis alérgica en función a varias variantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los síntomas. Tenemos, pues, la rinorrea, el estornudo, la congestión nasal, la picazón nasal, que son básicamente los síntomas cardinales de la rinitis alérgica. Tenemos también la calidad de vida, porque altera bastante la calidad de vida no solamente de los niños, bueno, también en caso de los adolescentes. Y pues, ¿qué tanto? Esta tercera variante es qué tanto genera de alteración en el estado emocional, ¿no? Del pequeñito. Entonces, el tratamiento, ya para ir enfocándolo, va dirigido al tipo de enfermedad, a la severidad y a la afectación de la calidad de vida. Finalmente, lo que vamos a querer cambiar es la calidad de vida para que este niño se logre desarrollar con normalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que sospechemos de una rinitis crónica es descartar si es una paciente es una rinitis de causa alérgica o es una rinitis de causa no alérgica, ¿no? Entonces tenemos que solicitar, si es que nos inclinamos a una rinitis alérgica, una IgE sérica total y también evaluar mediante una rinoscopía, evaluar cómo están toda la anatomía de la nariz. También, si sospechamos de algo más allá, podemos hacer un pequeño lavado, citología en lavado nasal, ¿no? Y también, si sospechamos de alguna comorbilidad obstructiva, como hipertrofia de adenoides u otra, podemos hacer una radiografía con el método de Cadwell, ¿no? Que es para evitar que haya mayor radiación en las órbitas de los ojitos de nuestro pequeñito, ¿no? Entonces, una vez que ya sospechamos que es de causa alérgica, tenemos toda la clínica, cornetes pálidos, una IgE total alta, podemos pues hacer ya el descarte de la causa. ¿Cuál es el causante de esta rinitis alérgica o de esta alergia respiratoria? Entonces, eso se evalúa mediante una prueba cutánea a aeroalergenos versus una prueba sérica con una IgE específica contra alergenos respiratorios. Puede ser, la metodología es muy importante, ¿no? Un ImmunoCAP, es muy importante la metodología que se logre realizar en este caso. Entonces, una vez que ya identificamos el factor causante, lo que tenemos que hacer es la eliminación. Eliminar el contacto con el factor causante. En este caso, dentro del 80%, se ha visto, hay estudios en que el 80% de causantes de alergia respiratoria son los ácaros del polvo de casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recomendar al paciente que hay que cambiar las sábanas y las fundas de las almohadas de 1 a 2 veces por semana. Inclusive se recomienda hacer un pequeño lavado con agua caliente para que los ácaros puedan fallecer, ¿no? Tengamos muy en cuenta que hay 2 tipos de ácaros de polvo de casa. Hay ácaros que se alimentan de células muertas de los mamíferos y hay otros ácaros que van a estar básicamente de los carbohidratos en polvo. Entonces,
Los principales ácaros, como los dermatofagoides, van a estar principalmente en los colchoncitos. Tenemos que recomendar al paciente que haga la correcta limpieza del dormitorio, sacar todas las cosas guardadas, ¿no? Aplicar acaricida cuando el paciente no esté presente, no cambiar el colchón cada 3 años, usar un plástico cobertor o un vinilo, nada de peluches en el dormitorio, nada de papeles guardados, nada de alfombras, nada de cortinas, no mascotas en dormitorio porque las mascotas tienen sus propios ácaros que los llevan en su epitelio. Exponer el colchón y las almohadas al sol, ¿no? Tenemos un ciclo de vida bastante claro con el ácaro del polvo de casa. El ácaro del polvo de casa por las mañanas, debido a la exposición solar, van a estar en las profundidades del colchón o en las áreas más oscuras. Y en las noches, que es cuando se repiteliza la piel, van a salir a las superficies y por lo tanto se van a alimentar. Entonces es allí donde el paciente va a tener mayor contacto con el ácaro de polvo de casa y va a comenzar con los síntomas. Se puede usar acaricida, sí, pero evitar el contacto directo con el paciente. Quizá cuando nuestro pacientito esté en el colegio, se usa pues acaricida. La vestimenta no usar con ropa con muchas texturas para que no tenga mucho contacto con el ácaro, y la alimentación siempre en toda alergia es nada de comida chatarra. Eliminación del agente causante, tenemos que en el caso el paciente sea alérgico a los epitelios de mascotas, hay que evitar pues tener contacto con estos, ¿no? Entonces, recordemos que el epitelio de los animales se va a adherir pues a los muebles, a las paredes, se transfiere a otras casas, se dice que más o menos son 2 casas laterales y hasta 3 a 5 pisos hacia abajo que va a llegar el epitelio de la mascotita, ¿no? Entonces, tener en cuenta que se puede transferir acá de casa en casa, escuelas, edificios. A veces el paciente eh, no tiene mascota, pero el vecino sí. Y ese epitelio, como vemos en esta imagen, debido a la ventilación, se va a transportar. Muy bien. Entonces, el lavado del perrito, del gatito, se debe hacer 2 veces por semana. Se debe cepillar fuera de la casa. Hay que hacer una limpieza con paño húmedo o con una toallita de mano para evitar pues el contacto con este alergeno. Ahora sí, la terapia farmacológica. Sabemos que tenemos varios targets ya mencionados. Entonces, tenemos primero estabilizador de los mastocitos. Y esos estabilizadores de los mastocitos se pueden usar, por ejemplo, cuando tenemos concomitantemente otro tipo de alergia a nivel a nivel de otro sistema, ¿verdad? Por ejemplo, se usa el cromoglicato de sodio, que es un estabilizador del mastocito, pero acá pues, en Perú es un poco complicado encontrarlo. Otro estabilizador del mastocito también puede ser el ketotifeno y los antagonistas del receptor de leucotrienos, ¿no? Que son estabilizadores de la membrana mastocitaria, pero de manera más indirecta que el cromoglicato. Entonces, también tenemos los antagonistas de los receptores de histamina, ¿no? Tenemos primero los de primera generación, los cuales hay que evitarlo, por ejemplo, si yo tengo un paciente con rinitis alérgica, más asma de origen alérgico, tengo que evitar usar estos antihistamínicos de primera generación por su gran potencia anticolinérgica, por ejemplo, ¿no? Después tenemos los de segunda generación, ketotifeno, acelastina, ¿no? La acelastina viene bastante en lo que es spray nasal asociado a otro corticoide, pero también podemos encontrarlo en vía oral. Tenemos estos antihistamínicos que tienen cierta potencia sedante, ¿no? Hay que evaluar bastante la potencia sedante del antihistamínico que vamos a usar para poder indicarlo. Después tenemos los antagonistas de los receptores de leucotrieno, ¿no? El que tenemos aquí es el montelukast. Entonces, lo que hay que hacer con bastante énfasis en el montelukast, por ejemplo, es usarlo en aquellos pacientes que tienen obstrucción nasal, ¿no? Va muy bien con aquellos pacientes que tienen obstrucción o congestión. En esos momentos hay que usar los antagonistas receptores del leucotrieno. Y se dice que a más, pues por más, si prolongamos un poquito más el tiempo de uso, se puede incluso ir aumentando la eficacia de ¿no? También se usa pues en asmas bronquiales inducidas por ejercicio, ¿no? Y también hay estudios con enfermedades respiratorias exacerbadas por AINES.
Después tenemos los antagonistas de los receptores de prostaglandinas y tromboxanos. Tenemos los esteroides nasales, ya las terapias tópicas con fluticasona propionato, mometasona furoato, fluticasona furoato también. Y en casos pues ya muy severos, quizá podamos usar pues la medicación oral, ¿no? Ahora es importante el enfoque multidisciplinario, ¿no? La alergia pues puede estar en cualquier órgano debido a que las células inmunológicas pues pueden afectar a cualquier nivel. Y es muy importante que se forme un enfoque multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el alergólogo inmunólogo con el neumólogo, ¿no? El otorrinolaringólogo, ¿no? El pediatra, ¿no? Porque la rinitis, recordemos que tiene múltiples comorbilidades y de allí la complejidad también de cada paciente. Por ejemplo, comentaba bastante que hay bastante hipertrofia de adenoides, ¿no? Bastante asociación a asma bronquial de origen alérgico. Entonces, es bastante importante ir de la mano de manera multidisciplinaria. Y finalmente, también van a llegar pacientitos que tienen rinitis crónica y no necesariamente son de origen alérgico, ¿no? Y que también hay que tratarlos de manera muy parecida, pero en función al target que haya sido afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es el caso acá en el centro de rinitis senil, pero en caso sabemos que la fisiopatología va desde la atrofia glandular y de mucosas, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, les conviene bastante el bromuro de hipratropio. Hay también rinitis gustatorias, ¿no? En las cuales hay una inflamación neurogénica. Se ve bastante cuando el pequeñito consume, eh, por ejemplo, cítricos en ceviche, etcétera. Entonces, lo que hay que generar simplemente podemos usar capsaicina nasal, perdón, que no he encontrado, y evitar también pues este tipo de situaciones a futuro. Tenemos también rinitis no alérgicas ocupacionales, también por una inflamación neurogénica, que no es el caso de ahora porque estamos hablando de pacientes pediátricos, pero también el tratamiento es la evitación. También tenemos rinitis inducidas por hormonas de origen hormonal, en el cual pues el imbalance neuronal generado por las primeras, es decir, por las hormonas, genera pues toda esta inflamación a nivel sensorial y perivascular, ¿no? Entonces, el tratamiento es lo mismo, muy parecido, corticoides nasales, ¿no? Y bueno, hormonas nasales no hay aquí en el país, pero sí se puede usar, nos podemos ayudar bastante de lo que son los corticoides nasales. La rinitis inducida por drogas tampoco eh, tampoco es de origen alérgico, pero aquí hay un punto muy importante, ¿no? A veces tenemos pacientitos en los cuales tenemos una obstrucción nasal y empleamos corticoides nasales de manera muy prolongada. Entonces, en esos pacientes se genera una atrofia de mucosas, un imbalance neuronal y hacemos un efecto rebote, ¿no? Conocido como efecto rebote, en el cual el paciente tiene rinitis, va mejorando progresivamente, mejorando y sigue con el spray nasal y de manera brusca el paciente empeoró. Entonces, a ellos hay que tratar un poco de tener la sospecha de pues una rinitis inducida por drogas. Finalmente, la rinitis idiopática, en la cual se hacen todos los estudios y no se logra determinar el origen. Entonces, en ellos también podemos usar corticoides nasales de manera discriminada, con su previo estudio también de lavado, citológico de lavado de mucosa nasal. Entonces, hay un tipo de rinitis alérgica que no lo hemos hablado en este momento, que es la rinitis alérgica local, ¿no? En aquellos pacientitos que hacemos una IgE total, hacemos nuestra pruebita cutánea y todo nos sale negativo. ¿Eso nos descarta que un paciente tenga una rinitis alérgica? No, tenemos que hacer también estudios de pruebas de provocación nasal
a los alergenos respiratorios más frecuentes. Se hace con una rinomanometría y de ser positivo, pues sería una rinitis local a dicho aeroalergeno, ¿no? Bueno. Después también tenemos la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Sabemos pues que hay pacientes que hay bastante comorbilidad entre rinitis alérgica y asma bronquial. Entonces, en los pacientes que tengan rinitis alérgica con alteración del olfato, que nos pueda hacer sospechar de que tiene pólipos nasales y asociada a asma bronquial, tenemos que sospechar en una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, ¿no? Y que además de esto tengan exacerbación cuando consuman algún tipo de antiinflamatorios no esteroideos. En esos pacientitos es importante saber pues la fisiopatología, que es el paciente tiene una disminución de la COX-2. Entonces cuando damos antiinflamatorios, pues no esteroideos, principalmente COX-1, perdón, sí, perdón. Cuando damos antiinflamatorios COX no selectivos, vamos a disminuir vamos a hacer un desbalance entre estos COX y lo que genera pues es toda una inflamación, ¿no? Inflamación a nivel respiratorio. Entonces, ¿quiénes son esos pacientitos en los que debemos sospechar? Como había mencionado, sospechemos en los pacientes que tienen alteración del olfato, que tenemos asma bronquial concomitante y tenemos pólipos nasales, ¿no? Muy bien, esta es una tablita del New England que menciona en quiénes podemos sacar esta información, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? En este caso, pues el tratamiento es en función a la severidad del asma, en función a la severidad de la rinitis, y también tenemos que tener en cuenta que la desensibilización a la aspirina o desensibilización, en este caso del N, que está generando este cuadro respiratorio, es una opción cuando el paciente cumpla criterios, ¿no? Cuando esté estable, se puede hacer esta y pues el paciente va bien, ¿no? Después de esto, después de la desensibilización, el paciente debe recibir cierto control, ¿no? Para evitar pues una nueva sensibilización. También hay tratamiento quirúrgico de los pólipos nasales. El paciente también mejora, pero recidiva debido a que el origen es pues proinflamatorio, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son algunas cositas que quería traerles. Muchas gracias por su atención. Bien, doctora, le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Dice, la obstrucción nasal crónica sin diagnóstico previo, ¿a quién se debe derivar? ¿Al otorrinolaringólogo o al inmunólogo? Ya, esa es una pregunta, una buena pregunta. Yo creo que el tratamiento siempre es un multidisciplinario, ¿no? Siempre en caso pues, de una obstrucción crónica, un pacientito tiene que, si es que ya se le descartó todo el perfil alérgico, hay que ver bastante el tema anatómico. Y ese tema anatómico, pues el otorrino lo tiene que evaluar, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un pacientito con obstrucción nasal, hay que evaluar primero en función a la clínica, ¿a qué se puede deber, ¿no? Si tiene, qué tipo de obstrucción nasal tiene, ¿no? Si está asociada, como les mencionaba, a una alteración del olfato, si está asociada a moquitos, rinorrea, si está asociada a aumento, hipertrofia de cornetes, quizá tenga cornetes con mucha obstrucción, con mucho porcentaje de obstrucción. Si vemos que más es algo anatómico, pues de primera mano tiene que tratarlo el otorrino de la mano con el alergólogo. Pero si sospechamos pues con una IG alta, ¿no? Sospechamos que esta congestión es muy proinflamatoria, tiene síntomas por la nochecita, cuando tiene contacto pues con los ácaros del polvo de casa, por las mañanas y por las noches, es perenne, ¿no?
es cuando tiene contacto con su gatito. Entonces sospechamos más de algo alérgico. Allí debemos primero enviarlo al alergólogo y definitivamente pues de la mano con el otorrinolaringólogo. Siempre es multidisciplinario, ¿no? Bien, doctora. Tenemos otra pregunta. En el neonato se observan fosas nasales congestionadas. ¿Qué hacer y a qué se debe? Ya, sí, esa es una muy buena pregunta también. En los recién nacidos, pues, se está en proceso de maduración, pues, sus fositas nasales. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que en los recién nacidos no podemos darle, pues, todos estos tratamientos que hemos mencionado, ni siquiera eh, mm, antihistamínicos de última generación, porque no hay estudios tampoco a nivel de neonatos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es desobstruir, pues, ¿no? Lo clásico tenemos, si tenemos moquito, pues, o una obstrucción eh, generada por un moquito sólido, tenemos que sacar, el mami tiene que sacar el moquito, y si es un moquito, pues, un rinorrea franca, hay que, con lavaditos con gotitos de suero fisiológico, hay que ir desobstruyendo, no solamente desobstruye, sino también saca las células proinflamatorias que hay en mucosa nasal y como que un poquito disminuye la densidad de estas, ¿no? Entonces, en neonatos sí hay que tener bastante en cuenta que no se pueden usar muchos medicamentos, pero sí se puede de manera física extraer los mosquitos, ¿no? Limpiar, liberar un poco la vía nasal, que es importante que se tenga libre en esta edad, ¿no? Bien, doctora. Otra pregunta. ¿El uso de mascarillas previene la alergia respiratoria? Oh, bueno, no, porque la alergia respiratoria no es contagiosa, entonces lo que tenemos que hacer es, o sea, no, es indistinto, ¿no? Es independientemente de si use o no use mascarilla, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar quizá ponérsele mascarilla porque los pacientes con alergia, en caso tengamos un paciente con alergia, cuidarse pues un poquito más que otros pacientes que no tienen alergia, ya que se ha visto que los pacientes con alergia eh, cuando tienen una infección, tienden a tener una severidad un poquito más elevada. Entonces, hay que cuidarse contra las infecciones, más bien poniendo su mascarilla, poniéndose todas las vacunas, eso también me olvidé de conversarlo. El paciente con alergia respiratoria tiene que tener todas sus vacunas completas. A veces vamos al centro de salud y nos dicen, no, está gripado, no se puede poner. Entonces, el paciente con alergia, que mucho más si es que es un poco más severo, tiene que ponerse todas sus vacunas, porque si tiene una infección, ya sea viral, ya sea bacteriana, lo va a tener de un poquito de más recurrencia, porque recordemos que la alergia es un proceso inflamatorio, es una inflamación alérgica. Entonces va a tener con mucha más frecuencia y además con un poquito más de severidad. Entonces, por lo tanto, los pacientitos con alergia respiratoria tienen que cuidarse. No es, no es contagiosa la alergia, pero sí tienen que cuidarse más que los pacientitos que no son alérgicos porque de tener alguna infección respiratoria lo van a tener con mayor severidad. Bien, doctora. Por el chat nos llega otra pregunta. Buenas tardes. Me gustaría saber cuánto tiempo se tiene que exponer al sol, las almohadas, colchones, etc. Y en invierno, ¿cómo eliminamos los ácaros? Muchas gracias, doctora. Sí, claro. Excelente pregunta. Esa es una muy buena pregunta también. Entonces tenemos que exponer las sábanas y el colchón todo el día, ¿no? Y recordemos que por lo menos una o dos veces al mes. Recordemos que tenemos que exponerlo por ambas caras, ¿sí? Por ambas caras, no solamente una cara, la cara frontal. Recordemos que durante el día el ácaro está en la profundidad, ¿sí? Y durante la noche sale en la parte, en la superficie. Entonces a veces el ácaro está en la profundidad de nuestro colchoncito, por eso cuando saquemos el colchón al sol, tenemos que exponerlo por ambos lados, ¿no? Durante todo el día. Bien, doctora. Doctora, ya no tenemos más preguntas. Que le agradecemos, pues, en nombre de la Unidad de Telesalud
Le agradezco por su valiosa participación en bien del personal de salud y beneficio de los niños y adolescentes del país. Felicitaciones, excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones finales a los presentes. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Bueno, algo que se me estaba olvidando es el tema, nuevamente repetir el tema de las vacunas. El paciente con alergia respiratoria tiene que vacunarse contra la influenza de manera anual a partir de los 3 años. Tiene que estar vacunado. Un paciente vacunado, inmunizado, va a disminuir la frecuencia de las infecciones, tiene que tener completo su esquema de vacunación. Recordemos que un paciente con alergia respiratoria va a tener constantemente estas molestias que no son igual a tener una infección, ¿no? A veces pensamos que el paciente con alergia respiratoria está con infección y por eso se posterga un poquito la vacuna. Entonces, sí hago un llamado a evaluar bien los criterios de postergarlas, o sea, evaluar bien a qué paciente le postergo la vacuna o no. Si el paciente está con o sea, está controlado, simplemente está pues, con su alergia, se puede vacunar, ¿no? Se puede, no perdamos estos pacientitos que son muy valiosos, que necesitan estas inmunizaciones, ¿no? E importantísimo también el tratamiento. Son pocos los pacientes que hacen alergias respiratorias severas, más es el manejo ambulatorio desde elegir el antihistamínico que vamos a usar para nuestro paciente. No usemos antihistamínicos de primera generación en pacientes con asma bronquial y rinitis alérgica. Evaluar bien el tema obstructivo, si el paciente tiene comorbilidad de una hipertrofia de adenoides, si tiene asma bronquial asociado, si tiene hipertrofia de cornetes, ¿no? Otra cosa importantísima es apnea del sueño. En pacientes con rinitis alérgica, preguntemos siempre si el niño duerme con la boquita abierta, si el niño ronca, y acudan a su alergólogo, a su otorrino, al médico de cabecera para que pueda descartar que el pacientito no tenga una apnea del sueño y les ayude en el diagnóstico, porque los niños necesitan pues crecer, desarrollarse, y el apnea del sueño es un obstáculo para que el niño pueda tener un correcto desarrollo. Entonces, siempre bien alertas con los pacientitos que tienen rinitis alérgica, para que evitar o en todo caso diagnosticar a tiempo las apneas obstructivas del sueño. Muy bien, doctora, lo tendremos en cuenta. Gracias a quienes se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.